Mert Ramazan Demir lo dijo sin titubear. Mi relación es inmune a las críticas. No lo susurró en un pasillo, lo proclamó en pleno Festival de Cine de Roma, brillando frente a los flashes y con Afra Saraaoglu a su lado. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de seguir, gracias por apoyar este espacio de historias que arden. Porque la velada romana fue apenas la primera página. Lo que empezó entre alfombras rojas y cámaras se mudó, con decisión y sin frenos, a las calles de Madrid. Trabajo, amor, rumores, y una determinación que no cede ante el ruido. El reloj de la fama no da tregua, y Mert lo sabe. Sin embargo, la calma que encontró junto a Afra marcó un giro que pocos esperaban. Roma, esa ciudad que convierte la historia en un escenario y la pasión en idioma, giró esa noche en torno a una pareja que nadie podía dejar de mirar. La alfombra estaba encendida, los fotógrafos compitiendo por un ángulo nítido y los reporteros estirando micrófonos como anzuelos. Mert, impecable, caminaba con esa mezcla de carisma y discreción que lo distingue. Y entonces, el detalle que encendió titulares, su mano entrelazada con la de Afra. No hubo guiños calculados, ni miradas forzadas. Un gesto simple, directo, y suficiente para romper el silencio con el que Mert había blindado su vida íntima durante meses. Mert Ramazan Demir confirma romance, rezaron portadas, la pareja del año en Roma, insistieron otras. En redes, las etiquetas se multiplicaron y los debates se abrieron como abanicos, pero Mert, cuando le acercaron el micrófono, clavó una frase que terminó de despejar el humo. Mi relación no se negocia. Dijo también, sin adornos, espero respeto. Y no hizo falta más para entender que esa noche Mert no solo presentaba proyectos, estaba trazando límites. ¿Y Afra Saraaoglu? Para quienes viven pegados al corazón de la industria, su nombre no necesitaba presentación. Actriz de temperamento elegante, dueña de una sensibilidad que la cámara ama y que el público reconoce, ha cruzado pasarelas, escenarios y alfombras con la misma solvencia con la que se ha enfrentado a guiones exigentes. En festivales de Europa ya le reservan sitio en primera fila, y no hay editorial que no haya querido su mirada para portada. Pero el cruce con Mert colocó su nombre en otra conversación, una que trasciende los créditos. Dicen que él, después de una proyección en Roma, se acercó al backstage para saludarla. Que la sonrisa que a Afra se le escapó al verlo fue un paréntesis luminoso en la prisa del evento. Un amigo en común asegura que, desde ese instante, un mensaje llevó a otro, y luego a una llamada, y más tarde a silencios que se entendían mejor que cualquier palabra. Meses después, fue una pista diminuta la que confirmó las sospechas. En una historia que Mert subió a sus redes, quienes prestaron verdadera atención notaron que el audio de fondo era un fragmento de la banda sonora de una película que Afra había protagonizado, con su voz susurrando una línea que los fans conocen de memoria. Ahí, los tabloides dejaron de jugar a la adivinanza. La historia ya estaba sobre la mesa. El Festival de Roma fue la escena del sí, estamos aquí que la prensa esperaba, pero también el espejo donde Mert y Afra se vieron, por fin, sin filtros. Entre flashes, él parecía otro. No más grandilocuente, sino más encendido, como si la luz que lo rodeaba naciera de algo interior. Cuando un periodista disparó la pregunta inevitable, Mert no se escondió. ¿Qué significa Afra para ti? Hubo un segundo de pausa, un gesto breve, y la respuesta llegó con el peso de lo cierto. Me da calma. Palabras sencillas, pero que revelan un mundo completo. Y es que para Mert, con un calendario que no perdona, proyectos europeos pisando fuerte y miradas clavadas en su siguiente paso, encontrar un refugio sin estridencias se había vuelto urgente. Afra, ese día, aceptó decir algo a la prensa italiana. Mert es una persona muy especial. Estar con él no siempre es fácil, pero es real. Pocas palabras, mucha verdad. La postura de Mert, esa de plantarse ante el ruido con la claridad de quien aprendió de sus propias tormentas, marcó un antes y un después. No quiso repetir viejos esquemas, esconder, negar, alimentar especulaciones. Esta vez eligió la transparencia con límites definidos. No permitiré que mi vida privada sea un espectáculo ajeno. Yo trabajo, y mi corazón encuentra paz junto a alguien que respeto, dijo en una entrevista al día siguiente. Las redes, claro, se partieron en dos. Hubo quienes aplaudieron su valentía y su forma de cuidar el vínculo, y hubo quienes lo tildaron de severo. Pero Mert no retrocedió un milímetro. Ni declaraciones inflamadas, ni aclaraciones innecesarias. Solo una línea, mi relación no se negocia. Y entonces fue evidente, hablábamos de un compromiso serio. Después de Roma, llegó Madrid. La noticia voló de una redacción a otra, el amor se muda.
No se trataba de una escapada romántica sin fecha de caducidad, sino de un capítulo decisivo. En la capital española, Mert empezó a preparar una serie secreta, una producción internacional de acción con ambiciones en varios mercados y un sello autoral que, según se filtra, lleva la firma del director José María Alcaraz. Los ensayos eran duros, las jornadas largas y el margen de error, mínimo. Afra, con una agenda propia que siempre parece rebosar, eligió frenar el vértigo. Postergó compromisos, reorganizó rodajes y decidió estar. Se los vio caminando por calles históricas, sin prisa, con risas que escapaban cuando creían estar solos y con silencios compartidos que contaban más que cualquier entrevista. Una foto, apenas una. Mert mirándola como si el tiempo se detuviera, millones de me gusta en segundos. Nadie necesitó más contexto. Madrid les impuso una rutina que, extrañamente, les sentó bien. Amaneceres en el gimnasio, tardes de lectura de guión, noches con cine en versión original. Mert, disciplinado como pocas veces, sumó clases privadas de español a su día. No porque alguien se lo exigiera en un contrato, sino porque quería sumergirse de lleno en una ciudad que lo estaba recibiendo sin reservas. Hay escenas, dicen los que han visto fragmentos del rodaje, que van completamente en español. Lo que empezó como una serie de ejercicios básicos terminó en conversaciones fluidas, chistes locales que ya entiende y matices que él mismo quiso pulir. Afra fue cómplice y puente. Vieron películas, escucharon música, y ella le señaló giros, dobles sentidos, palabras que en el set valen oro. A ratos, ella convertía su propia filmoteca en clase práctica. Y entre tanto esfuerzo, Mert descubrió algo que no esperaba. La lengua nueva también estaba cambiándole la respiración. Profesionalmente, crecía. En lo personal, encontraba equilibrio. La pasión que despierta no siempre llega sin aristas. Una parte de los seguidores de Mert, extendidos por medio mundo, se aferró a viejas rutinas y levantó pancartas invisibles contra Afra. Él está distinto, reclamaron algunos. Se aleja, insistieron. Pero otro bando, igual de fiel, disparó un mensaje más simple. Si está feliz, cuenta con nosotros. Los diarios españoles, atentos a cualquier latido mediático, titularon, celos en la red, los fans de Mert se dividen por Afra. La pareja, ante la marejada, eligió el silencio. Sin discusiones públicas, sin combates digitales. Esa ausencia de ruido, paradójicamente, los hizo ver más sólidos. Y mientras el debate en línea subía y bajaba como una marea caprichosa, la carrera de Mert tomaba impulso. Aunque la nueva superproducción todavía no mostró su primer capítulo al mundo, la prensa europea ya la comenta como si su estreno fuera una conclusión inevitable. En una rueda de prensa compacta, Mert lo resumió con madurez: este personaje no es solo un rol. Es un proceso que me ha enseñado a respirar de nuevo. Se notaba. En los últimos meses, su presencia parecía más centrada. No era la euforia, era una fuerza apaciguada. Afra formó parte de esa transformación, sin invadir, sin imponerse, sosteniendo a su compañero mientras ella seguía la ruta que la llevó a ser quien es. En lo cotidiano, prefirieron evaporarse cuando el set se apagaba. Pocas publicaciones sobre su vida privada, casi ninguna foto improvisada. En su perfil, Mert mantuvo los proyectos como prioridad. El corazón, bajo llave. Aún así, hay escenas de su intimidad que se cuelan cuando menos lo esperan. La semana pasada, una cámara aguda los captó en el Parque del Retiro. Mert, deportivo y relajado, paseaba a su perro con paso uniforme. Afra apareció con 2 cafés y una sonrisa que no buscaba cámaras. No hubo besos robados, ni gestos ensayados, solo una naturalidad que llamó la atención de forma irresistible. La imagen corrió de pantalla en pantalla, porque transmitía algo escaso en este mundo: serenidad. Ya no se ve al Mert atrincherado en el movimiento permanente. Se lo nota más dueño de su tiempo, más adulto y, sobre todo, en paz. Quienes lo conocen de cerca lo corroboran: hacía mucho que no le veíamos sonreír así, con la cara entera. Afra, dicen, tiene mucho que ver. La mudanza emocional y profesional a Madrid no fue solo un cambio de geografía, fue un manifiesto. Mert decidió poner diques al desborde de curiosidad que lo persigue desde que su nombre estalló. Puedo hablar de todo lo que hago, pero no de mi corazón, confesó en una entrevista cuidada, sin caer en la tentación de los titulares fáciles. Ese límite, lejos de alejar a su audiencia, la reorganizó. Quien lo sigue por su trabajo encontró nuevas razones para quedarse, quien buscaba convertir su intimidad en espectáculo, retrocedió o encendió otro debate lejos de ellos. En el centro de todo, su relación con Afra se sostuvo sin mayor relato que el de los hechos.
Hay algo poético en ver a dos figuras tan públicas encontrar un idioma propio a la vista de todos, pero sin rendir cuentas por cada gesto. La historia que nació en Roma, entre los destellos de una noche glamorosa, encontró en Madrid su ritmo. Allí donde el trabajo exige precisión, ellos eligieron la paciencia. Donde la ciudad impone prisa, ellos se dieron espacio. Afra no renunció a su carrera, la reorganizó. Mert no abandonó su ambición, la canalizó. Y la prensa, que primero quiso narrarlos como cometa fugaz, empezó a describirlos como una constelación más estable de lo que parecía. Un final, si pudiéramos llamarlo así, se dibuja en una frase que Mert repite cuando el tema vuelve a la mesa: el amor no se cuenta, se vive. No es una clausura, es un credo. Por eso, cuando los micrófonos buscan arrancarle detalles, él devuelve serenidad. Cuando las redes piden extensiones de su intimidad, él responde con trabajo y silencio. Y cuando Afra camina a su lado, lo hace sin perder la individualidad que la llevó hasta aquí. No necesitan validar lo que sienten en un post. No precisan audiencia para querers. Bajo las luces de Madrid, con el rumor de la ciudad acompañando sus pasos, Mert Ramazandemir y Afra Saraolu sostienen una historia que no se grita, pero se escucha. Y si algo quedó claro desde aquella noche en Roma, es que la decisión de proteger lo que construyen juntos es tan firme como la pasión que los empuja. Así que, amigos, lo dicho, lo que algunos llamaron rumores ahora relato vivido. De Roma a Madrid, la carrera y el amor caminan a la par, se desafían y se cuidan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que mi relación no se negocia de Mert es la postura que se necesitaba escuchar? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y apoyar a Escándalos de Series Turcas. Porque lo que viene promete y, como siempre, estaremos aquí para contarlo a su ritmo, sin perder el latido.